Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a la presente clase virtual, correspondiente pues ya a la sexta semana, a la semana 6 del primer bimestre de la materia de Derecho Mercantil. Bueno, como ustedes saben, el primer bimestre se compone de 8 semanas, al igual que el segundo, por lo tanto, nos vamos acercando ya progresivamente a la conclusión de esta primera mitad del ciclo académico y siempre recalcar la importancia de que vayan previamente las semanas precedentes. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla con la presentación correspondiente de la clase de esta semana, correspondiente a la semana número 6. Como ustedes saben, estamos estudiando, estamos analizando las garantías en la unidad tercera de la materia. Estas garantías, pues bueno, como instituciones o herramientas jurídicas cuyo objetivo principal no es otro que garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen las personas en el derecho privado y en el ámbito del derecho mercantil especialmente. En esta semana corresponde revisar dos nuevas garantías adicionales a las que ya vimos en semanas anteriores, y estas son la solidaridad pasiva y la cláusula penal. Estas son las dos garantías que vamos a revisar en esta clase y durante el transcurso de la semana. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera garantía, la denominada solidaridad pasiva. Al respecto, la solidaridad se clasifica de la siguiente manera. Por los sujetos que intervienen, puede ser una solidaridad activa. Esto sucede cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Puede ser también una solidaridad pasiva, que es la que nos interesa, es el objeto de estudio, pluralidad de deudores, y una solidaridad mixta, cuando existen en una misma obligación varios acreedores y varios deudores. ¿Qué son, por lo tanto, las obligaciones solidarias activas? Son aquellas en que hay varios acreedores y un solo deudor, y entre ellos se ha convenido que cada uno puede exigir el total de la deuda. Mientras que, al lado contrario, que consisten las obligaciones solidarias pasivas, son aquellas en que, habiendo pluralidad de deudores con única prestación, en virtud de la ley del testamento de la convención, puede exigirse a cada uno el total de la deuda. Finalmente, cuando se presentan las obligaciones solidarias mixtas, cuando hay varios acreedores y cada uno puede exigir el total de la deuda, y a la vez hay varios deudores pudiendo exigirse a cada uno el total de la deuda. Básicamente, la solidaridad pasiva, su grado de garantía implica que existen varios deudores y que el acreedor a cada uno de ellos podrá exigir el cumplimiento total e íntegro de la obligación. Por eso es ese afán de reforzar la obligación. Al existir varios deudores, pues el acreedor tiene la seguridad que, acudiendo a cualquiera de ellos, por ejemplo, el que sea más solvente o el que tenga más patrimonio o el que tenga bajo su propiedad más activos o más bienes, pues acudiendo, por ejemplo, a ese más solvente, pues puede exigirle la totalidad del cumplimiento de la obligación. En cuanto a los elementos de esta garantía de la solidaridad pasiva, son elementos esenciales de la solidaridad pasiva la pluralidad de sujetos pasivos, por lo tanto, más de un sujeto pasivo, y la unidad de la prestación, es decir, una sola obligación. Revisemos en qué consiste cada una. Pluralidad de sujetos pasivos. No puede existir solidaridad pasiva con un solo deudor. No tendría objeto y no existiría esa garantía, ¿no? Condición sine qua non para que exista la solidaridad pasiva, que exista más de un deudor en esa relación. Se requiere que haya pluralidad de sujetos, es decir, por lo menos dos deudores en una obligación. Y por otro lado, la unidad de prestación debe ser única y una misma la cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos. Por lo tanto, una sola obligación que puede ser exigida a cualquiera de esos deudores. Cualquier cosa o hecho puede ser objeto de obligaciones solidarias. Fuentes de la solidaridad pasiva. Cuando hablamos de fuentes en derecho, siempre son la manera de surgir
una garantía, una obligación. Pues bien, en el caso de la solidaridad pasiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 1527, inciso segundo del Código Civil, las fuentes de la solidaridad pasiva son las siguientes. En primer lugar, y la más habitual, la fuente más habitual de creación de la solidaridad pasiva es la solidaridad convencional. Es la más común, se da por el acuerdo de voluntades y es empleada cotidianamente para buscar la protección del acreedor. Esta se puede encontrar con facilidad en los contratos. Por lo tanto, la manera más normal, más habitual de crearse o generarse esta solidaridad pasiva, pues a través de un pacto, un acuerdo contractual entre las partes, ¿no? Se suscribe un contrato en el cual eh, se obliga a varias personas a cumplir con la obligación y todos ellos serán deudores del cumplimiento de esa obligación. Solidaridad testamentaria, en este caso, es aquella que podemos encontrar en los testamentos, se establece por el testador en beneficio de sus herederos. Y por último, solidaridad legal, que como su nombre indica, los legisladores han creado ficciones con el propósito de proteger a la sociedad o bien como medio de sanción. Bueno, pues ya son casos en los cuales el ordenamiento jurídico prevé la creación o la existencia de la garantía de solidaridad pasiva. Obligaciones que pueden ser solidarias, pues bueno, la, la solidaridad pasiva como garantía puede estipularse a cualquier tipo de obligación de las previstas o de las conocidas normativamente o en el ordenamiento jurídico. En primer lugar, obligaciones de dar, por ejemplo, en el contrato de compra-venta o mutuo, en el que una persona se obliga para con otra a dar o devolver el dinero que recibe del acreedor. También puede existir solidaridad pasiva en obligaciones de hacer, por ejemplo, cuando dos arquitectos se comprometen y se obligan solidariamente a construir una cosa. Pues bueno, imaginemos que se suscribe un contrato de servicios profesionales, no con un arquitecto, sino con dos arquitectos que se comprometen a construir o diseñar la construcción de una casa con una serie de parámetros, con una serie de requisitos técnicos y ambos arquitectos suscriben el contrato, por lo tanto se comprometen de manera solidaria a cumplir con el objeto de ese contrato. Por lo tanto, ahí vemos un ejemplo de solidaridad pasiva, ya que el acreedor, que va a ser el cliente, quien les ha contratado, podrá acudir indistintamente a cualquiera de los dos arquitectos para exigirle el cumplimiento total de la obligación de hacer. Y por último, también otro tipo de obligaciones son las obligaciones de no hacer, por ejemplo, cuando los señores A y B, copropietarios de un almacén, lo venden y se obligan solidariamente a no abrir otro establecimiento similar en determinada área. Es un ejemplo. Es importante saber si se requiere de unidad de tiempo y lugar en la constitución de las obligaciones solidarias. Pues bien, no es inconveniente que los varios deudores solidarios constituyan el vínculo jurídico respecto de la única prestación en diferente lugar y tiempo. Lo esencial es que exista la voluntad de los deudores, ya que se trata no de varias obligaciones, sino de una sola prestación con pluralidad de sujetos obligados. Significa que una obligación que en un inicio solo pudo tener un deudor, no existía solidaridad de ningún tipo, pues eventualmente, con el transcurso del tiempo o con el fin de garantizar el cumplimiento de esa obligación, pues se añade un deudor adicional posteriormente, ¿no? Al respecto, el artículo 1541 del Código Civil señala que la solidaridad de una obligación no le da el carácter de indivisible, lo que significa que los varios deudores solidarios frente al acreedor o acreedores son deudores del total de la prestación cada uno. Este es el elemento clave y fundamental de la solidaridad pasiva. Obligación de cumplir con la totalidad de la deuda, de la obligación, cada uno de los deudores. Pero entre ellos la deuda se divide. Por lo tanto, podemos ver una relación entre acreedor y deudores, que es por la totalidad de la obligación, y otra relación ya entre los codeudores. Entre ellos sí existe cuotas, sí existe porcentaje, pero solo se puede exigir entre los codeudores. Esto lo veremos un poco más adelante. Sin embargo, en la transmisión hereditaria se admite división, es decir, los herederos de un deudor solidario no son deudores solidarios.
Y ahora vamos a ver un poco más en detalle los efectos de la solidaridad pasiva. Para determinar y comprender cuáles son los efectos que se derivan de la solidaridad antes del pago del precio de la cosa, como de la extensión de la solidaridad al pago del precio de la cosa, se han de considerar los siguientes casos. Cuando por culpa del deudor se hace imposible su cumplimiento, cuando perece la cosa debida, cuando el deudor incurre en mora y el acreedor pide el equivalente de la prestación en dinero. Por tanto, el pago de una suma de dinero en lugar de la prestación originaria comprende dos elementos: los perjuicios compensatorios o daño emergente y los perjuicios moratorios o lucro cesante. Eso en el caso de cuando por culpa del deudor se hace imposible un determinado cumplimiento que no era de entregar dinero, sino que era de realizar una determinada actividad o tarea, ¿no? Pues bueno, si es imposible por culpa del deudor, en ese caso lo que corresponde es indemnizar al acreedor, ¿no? Recuerde que la división es incompatible con la solidaridad, si no, no tendría ese nombre la garantía, pues conforme lo establece el artículo 1532 del Código Civil, cuando el acreedor consiente en la división de la deuda, se entiende que renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios. Y esto también es importante, lo que vamos a ver a continuación, son diferentes consideraciones o efectos de la solidaridad pasiva. En primer lugar, la división de la deuda. En caso de que el deudor solidario, uno de los deudores solidarios, haya pagado la deuda o la haya extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Por otra parte, la parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre los demás a prorrata de las suyas, comprendidas aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado la solidaridad. Este es el caso típico en el que, por ejemplo, imaginemos que hay tres codeudores solidarios y uno de ellos le paga al acreedor la totalidad de la obligación. Pues bien, ese que ha pagado tendrá la acción de repetición contra el resto de codeudores, pero en la cuota que corresponda a cada uno de ellos. No podrá exigir individualmente a cada codeudor restante el cumplimiento de la totalidad de la obligación, sino que podrá exigir a cada uno el pago de su cuota respectiva. El efecto de subrogación de una deuda solidaria, conforme lo determina el artículo 1626 del Código Civil, se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún en contra de la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio del que paga una deuda o que se haya obligado solidario subsidiariamente. Esta subrogación legal, así como la convencional, traspasa al deudor que pagó, que constituye nuevo acreedor, todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del acreedor contra los deudores que se hallaran obligados solidariamente a la deuda. ¿Qué sucede en caso de insolvencia de uno de los deudores solidarios? Al contrario de lo que ocurre en las obligaciones conjuntas, en las obligaciones solidarias, la parte o cuota del deudor insolvente afecta a todos los otros y se reparte entre ellos a prorrata de sus correspondientes cuotas. Ello en razón de que justamente la solidaridad se constituye para dar seguridad al acreedor de que la deuda va a ser pagada íntegramente. Bueno, pues imaginemos en el mismo ejemplo que hay tres codeudores solidarios. En ese caso, si uno de ellos incurre en insolvencia, pues esa parte que tiene ese codeudor, que es el 33% de la deuda, se incrementará en los otros dos codeudores que restan en la obligación solidaria. Esto siempre se prevé así legalmente para evitar que el acreedor, lo último que se pretende, que se intenta es que el acreedor pierda su capacidad de cobro, ¿no? Pago parcial de la deuda y subrogación. Si el pago parcial se produjere, se considerará conforme lo determina el artículo 1538 del Código Civil. Tendrá también cabida la subrogación sin afectar el derecho del acreedor y en cuanto lo pagado por el deudor exceda de la parte o cuota que le corresponda en la deuda según la participación convenida entre los deudores solidarios. Ejemplo, si de tres deudores solidarios con cuotas iguales el uno paga los 2/3, tiene derecho a repetir de los demás un tercio repartido entre los deudores y si uno es insolvente tendrá que repartirse a prorrata de la cuota de los deudores. Claro,
En este ejemplo hay 3 codeudores solidarios, cada uno tiene 1/3 de la obligación, pero si uno de ellos paga 2/3, es decir, que está pagando 1/3 más de lo que le corresponde, pues tendrá de ese tercio el derecho a repetición contra los otros codeudores que restan en la solidaridad pasiva. Bueno, se trata de ir poniendo ejemplos prácticos y uno va entendiendo la metodología y el funcionamiento de esta garantía de manera sencilla. No es nada complicado porque al final es varios deudores que se obligan, se comprometen de manera solidaria a cumplir con una determinada obligación. Esto en cuanto a la solidaridad pasiva, y pasamos a la segunda garantía prevista en esta semana, que es la cláusula penal. El artículo 1551 del Código Civil define la cláusula penal como aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no cumplir la obligación principal o de retardar su cumplimiento. Esta es la definición legal de la garantía de cláusula penal. Tanto una sanción en caso de incumplimiento o de retraso en el cumplimiento de una obligación concreta. Sus características a la cláusula penal se la identifica como una obligación accesoria, personal, condicional, subsidiaria e inmutable. ¿Por qué tiene estas características? Pues bien, es una obligación accesoria porque tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal y no puede subsistir sin ella. Por eso es una obligación accesoria dependiente de una principal. También es una obligación personal, asegura el cumplimiento de una obligación sin afectar a bienes determinados. Obligación condicional, la pena pactada está sujeta al evento, caso futuro e incierto de que no se cumpla la obligación principal o que se retarde su cumplimiento. Es una obligación también subsidiaria, el pago de la pena se genera cuando no se cumple con la obligación principal, depende de esa condición. Y la obligación es una obligación inmutable, como lo establece el artículo 1558 del Código Civil, podrá exigirse la prueba en cuantos casos se hubiera estipulado, sin que pueda alegar el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. Estas son las características de la cláusula penal. Aquí entra un concepto importante que es la denominada cláusula penal enorme. Se presenta cuando se pacta la pena por una cantidad que excede al duplo de la obligación principal. Sin embargo, existen 2 excepciones. Bueno, la cláusula penal enorme está prohibida, excepto en el caso del mutuo, se puede rebajar la pena en lo que excede al máximo del interés que es permitido estipular y no se aplican las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. Se deja a prudencia del juez moderar la pena. Por lo tanto, aquellas cláusulas penales que excedan el doble del valor de la obligación principal no son válidas conforme a derecho. ¿Cuándo se puede exigir la cláusula penal? Los medios de pago de la cláusula penal se cumplen pagando en dinero, dando otra cosa o ejecutando el hecho determinado. La exigibilidad de la cláusula penal puede pedirse a partir de que el deudor se haya constituido en mora. Antes de ello, el acreedor solo podrá demandar la obligación principal. Además, para que el acreedor pida a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y de la pena depende de si es compensatoria o moratoria. Estos son los 2 tipos de cláusula penal más importantes y principales que existen. Cláusulas penales compensatorias. Este primer tipo de cláusulas penales son aquellas que se ha estipulado la pena por el incumplimiento de la obligación principal. Por tanto, no procede la acumulación de la pena con la obligación principal, ya que la ley exige la estipulación expresa. ¿Qué significa esto? Que si se corrobora, si se demuestra que se ha incumplido con la obligación principal, pues en ese caso se podrá exigir la cláusula penal compensatoria, más no la obligación principal. Mientras que las cláusulas penales moratorias, como su nombre indica, significa que ha sido estipulada por el retraso en el cumplimiento de la obligación. Por tanto, procede la acumulación de pena y obligación. No exige estipulación expresa. Estas son las 2 categorías de cláusulas penales que existen en la práctica. ¿De acuerdo? Bueno, la cláusula penal siempre va a ser una sanción
pactada entre las partes, pactada contractualmente, y esa sanción implica que si incumplimos la obligación o si nos retrasamos en el cumplimiento de la misma, pues van a haber consecuencias jurídicas importantes que dependen de cómo estén plasmadas en el respectivo contrato y siempre va a depender de esa obligación principal que trata de garantizar esta cláusula penal. ¿Sí? Entonces, eso, estimados estudiantes, ha sido el contenido de la clase virtual de la semana 6. Son estas dos garantías que están previstas su estudio para esta semana. Tal y como les anuncié, recuerden que existe una actividad calificada relacionada con la solidaridad pasiva y la cláusula penal que disponen de 2 semanas para llevarla a cabo. Siempre revisen en profundidad el contenido de estudio para poder realizar de manera oportuna y correctamente estas actividades calificadas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto al contenido de la clase, respecto al contenido de la presente semana. Sí, Marta, ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo tengo dos consultas, profe. ¿A qué es el lucro cesante en sí? ¿A qué significa? ¿Cómo afecta el lucro cesante? Ya, el lucro cesante significa lo que se deja de obtener o de ganar por el incumplimiento de una obligación. Entonces, pongamos que se firma un contrato de compraventa de una maquinaria industrial y se fija un determinado momento para la entrega de esa maquinaria. A través de esa maquinaria industrial, la empresa puede seguir funcionando. Sin esa maquinaria concreta no puede funcionar la empresa. Entonces, contractualmente se pacta la entrega en una fecha determinada, pero por problemas del proveedor no entrega en esa fecha, sino que entrega un mes después. Pues claro, la empresa tendrá un lucro cesante, significa que todo lo que no ha podido generar durante ese mes por la no entrega de esa máquina por parte del proveedor. Ese es el lucro cesante, lo que se ha Mm. dejado de generar. Ahora, la otra pregunta era en la división de la deuda, cuando hay codeudores, por ejemplo. Digamos que de una deuda hay tres codeudores. Yo pago la deuda total. Yo al que exijo es a los dos codeudores o al deudor que me pague ese dinero. O el, La división de la deuda, ¿qué significa? En el caso de la solidaridad pasiva, no existe una división de la deuda en la relación acreedor hacia codeudores, ¿ya? En esa relación o en esa dirección no existe una división de la deuda, porque el acreedor puede acudir indistintamente a cualquiera de esos codeudores y exigir el cumplimiento de la totalidad de la obligación. Ahí no existe división de la deuda. Donde existe sí división de la deuda es en la relación de los codeudores entre ellos. Por ejemplo, imaginemos que hay 5 codeudores, ellos sí dividen la deuda en el sentido de que cada uno tiene una parte, una cuota de esa deuda. Que eso genera efectos jurídicos cuando uno de ellos paga la totalidad de esa obligación al acreedor. Entonces, como todos ellos van a tener una cuota, significa que el que ha pagado podrá accionar contra los que no han pagado, reclamando a cada uno de ellos su cuota proporcional de la deuda. Eso es lo que significa división de la deuda. Pero la división de la deuda existe entre los codeudores, no del acreedor hacia los codeudores, porque por eso es solidaridad pasiva. Cuando yo como codeudor pasivo eh, recibo la notificación del acreedor de pagar la totalidad de la deuda, yo no me puedo oponer a ello. Yo tengo que pagar la totalidad de la deuda porque por eso existe esa garantía. ¿Sí? ya, pero más o menos entendí. Gracias. Ya, no se preocupe. Igualmente, siempre deben leer la bibliografía, todos los recursos adicionales. Yo grabo la clase al inicio de la semana para que ustedes tengan desde el inicio de la semana este recurso adicional, lo cual
no impide o no significa que no tengan que leer todas las herramientas, todos los documentos que tienen a su disposición para comprender en su totalidad el tema. Y si tienen cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen llegar a través de los medios de comunicación. Yo siempre doy respuesta de manera inmediata. Por lo tanto, eh, toda duda será contestada debidamente en su momento. Gracias, profe. Sí, yo ya había leído mucho de esto, pero hay cosas que son bastante confusas y que Ujú, uno no capta muy bien hasta que usted claro. explica en la clase. Sí, esa es la realidad, porque yo ya había leído. Gracias, profe, muy amable. No se preocupe, con gusto. Sí, sí, realmente hay algunos conceptos que son un poco confusos y que necesitan a veces una mayor revisión. Pero bueno, eso siempre pasa cuando estudiamos materia nueva. No se preocupe. Bueno, y si no hay más consultas por el momento, estimados estudiantes, este ha sido el contenido de la clase. Como siempre, un gusto poderles saludar. Recuerden que las clases siempre son subidas al entorno virtual de aprendizaje para que pueda servir como un recurso adicional de su estudio. Y con todo nos vemos la próxima semana, en la próxima ocasión. Un gusto saludarles a todos, que estén muy bien. Una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, Buenas doctor. Que noches, tenga una buena gracias, noche. profe. Buenas noches, Gracias, compañeros. compañeros. Hasta luego.